La entrevista. Damos la bienvenida a Colombia Hoy Radio al presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, la ADR, Diego Bautista Ríos, quien trae muchas noticias para todos ustedes en el país y en el mundo sobre la labor que adelanta la Agencia de Desarrollo Rural en todo el país con un tema fundamental para el gobierno del cambio, y es el tema de las tierras. Vamos a hablar de la reforma agraria integral, de por supuesto la titulación y el impulso, el apoyo que se le da al campo, a la mujer campesina, a la juventud campesina para desarrollar y volver a campo. Doctor Diego, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes, muchas gracias por invitar al desarrollo rural. Al desarrollo rural, punto fundamental del gobierno del cambio, y comencemos por ese tema. La labor que realiza la Agencia de Desarrollo Rural para que avance la reforma agraria integral, uno de los puntos centrales, no solamente del Plan Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la Vida, sino de las acciones que se desarrollan desde el Ministerio de Agricultura, desde la agencia, para que el campo reverdezca otra vez en el país. Así es, el reto de la agencia es gigante, su papel es fundamental. Hay dos temas importantes que hace la agencia. La agencia desarrolla proyectos productivos para que los productores del campo puedan sembrar, puedan comercializar sus productos, puedan generar ingresos para sus familias, tener seguridad alimentaria, pero también para poder generar excedentes para vender, para generar economía local. Entonces, ahí están las dos apuestas del presidente: la reforma agraria, que ustedes saben que ya comenzó fuertemente, y en la medida en que en la reforma agraria se va titulando la tierra, encima de esa tierra tienen que suceder cosas: florecer, cosechar, brotar y ahí generar ingresos. Si no complementamos la reforma agraria con el desarrollo rural, nos queda incompleta toda la apuesta. Esa es una cosa. Y la otra es la de la Colombia Potencia Mundial Alimentaria, y es que no solamente necesitamos producir para la soberanía y para la seguridad alimentaria, sino también para participar del mercado de exportación, aumentar la productividad de alimentos, ser primeros en muchos productos como el cacao, como ha sido tradicional las flores, el café y otros productos que puede producir el campo colombiano. El maíz, que lo mencionaba en algún momento el presidente Gustavo Petro. Por ejemplo, el maíz que se importa en su gran mayoría desde hace muchos años, hay una apuesta del presidente de empezar a producirlo acá y disminuir las importaciones de maíz. Y eso generaría una seguridad alimentaria para el país, pero también generaría producción y excedentes y desarrollaría muchas zonas que hoy tienen mucha vocación para este producto. Doctor Bautista, en términos generales, somos un país con mucha riqueza agraria. Sin embargo, pues habrá unas regiones con más desarrollo que otras, y eso para ir a un concepto acuñado por el presidente Gustavo Petro, y es el de la soberanía alimentaria. ¿Cómo estamos en materia de soberanía alimentaria en esos mismos términos generales? Hay regiones donde seguramente hay que apostarle más a que tengan esa soberanía alimentaria garantizada, sobre todo de cara al futuro. Sí, mire, Colombia tiene un lugar privilegiado en el planeta por los pisos térmicos que tiene, por la enorme potencia hidrográfica, los ríos que tiene este país, y no solamente la vocación. Colombia también tiene una oportunidad. La FAO ha dicho que en los próximos 20 años, de aquí al 2050, va a aumentar la demanda de alimentos en un 70%. O sea, el mundo, como lo estamos viendo, va a demandar muchos alimentos, y nosotros tenemos toda la posibilidad de poder sembrar, de poder producir, de poder comercializar y de ser potencia alimentaria. Pero también con estas características es vergonzoso que hoy tengamos territorios que no tienen suficiente producción de alimentos, que hay hambre en algunos lugares del país, hay desnutrición. Entonces, a esto es lo que le estamos apuntando, a aumentar el área sembrada de alimentos y aumentar la productividad, es decir, que por cada hectárea se produzcan mucho más alimentos que resuelvan estos temas alimenticios en un mapa que ya tenemos de hambre en el país que tenemos que resolver, y esa es una de las metas de este gobierno. Doctor Bautista, la tierra, la agricultura, el que las personas tengan acceso a, como usted dice, a poder sembrar y poder producir y generar economía, se convierte también en un punto importante de la Agencia de Desarrollo, la Unidad de Desarrollo Rural, para la implementación de los acuerdos de paz. ¿Cuál es esa oferta que tiene la unidad en desarrollo a que se pueda
realizar e implementar el primer punto de los acuerdos de paz? Sí, el punto 1 de los acuerdos de paz habla de la reforma rural integral. Y la reforma rural integral es eso, la suma de la reforma agraria, en la que se titulan las tierras, y el desarrollo rural, en las que se les pone a producir las tierras para esto. La agencia agarra al productor desde los primeros 100 metros, que son la siembra, lo acompaña en la siembra, lo acompaña a definir qué es lo que se siembra ahí en esa tierra, si esa tierra tiene vocación para el cacao o tiene vocación para la yuca, se identifica a través de un estudio del suelo, luego se mira si ese producto se va a vender, porque hay muchas apuestas en el país de siembra, pero al final no tienen mercado, entonces es una apuesta que no va a ser exitosa. Entonces es muy importante tener los últimos 100 metros en cuenta, que es donde se vende. Entonces, a partir de la demanda del mercado, qué es lo que se está vendiendo, qué es lo que está comprando el mercado internacional, qué es lo que se consume también para el tema de las compras públicas, que es un tema muy importante. Entonces se define esa siembra, se apoya con tecnología, no podemos seguir produciendo a lo tradicional, hay que incorporar ya la innovación para que esto pueda rendir más, y se le acompaña también en la asociatividad, que eso es un concepto muy importante, asociar a todos los productores porque es muy importante para ellos. Todos unidos, asociados, pueden negociar los precios de los insumos, pueden negociar los precios a los que les compran los compradores. Entonces hay una serie de elementos en los que nosotros fortalecemos también. Y la agencia también hace algo muy importante, que es el tema de riego. En Colombia necesitamos unas áreas, darles agua para que se pueda hacer la producción, y manejamos los distritos de riego, desde los grandes como famosos como Ranchería y el Triángulo del Tolima, hasta unos pequeños distritos de riego que apoyan la producción pequeña. Acaba de mencionar algo muy importante el director de la Agencia de Desarrollo Rural, y es el tema de la tecnología, y justamente hacia allá quería ir. Y es que hay un proverbio chino que me gusta mucho, que yo creo que hemos escuchado, y es: dele un pez a un hombre y comerá hoy, enséñele a pescar y comerá el resto de su vida. Y lo traigo a colación porque quería preguntarle justamente eso. Ustedes están acompañando a los campesinos, pero también se les está acompañando con pedagogía, con enseñanza, con la tecnología, para que ellos conozcan su campo, aprendan a utilizar estas herramientas que nos brinda hoy la tecnología y puedan continuar este desarrollo rural. Sí, hay un tema hay un término que se utiliza en el argot del mundo rural que se llama la extensión agropecuaria. Que la extensión agropecuaria normalmente se conoce como asistencia técnica, y es todo este acompañamiento que se hace al productor, acompañamiento en cómo sembrar, de qué manera sembrar, qué sembrar ahí, y que también busca dignificar al campesino como un ser importante de la sociedad nuestra, a veces no reconocido. Entonces, en este gobierno, que además reconoció los derechos, el campesino como un sujeto de derechos ante Naciones Unidas, es un proyecto que está en el Congreso de la República, también la extensión agropecuaria lo que hace es acompañarlo desde el proceso de siembra hasta cómo acceder a la oferta del Estado y cómo incorporar las innovaciones tecnológicas que hoy en el mundo pues existen, y aquí en el país no las estamos usando como deben ser para aumentar la producción. Pareciera que la tecnología y la innovación debe estar como en manos de un cierto sector que tiene más posibilidades de acceder a ella, y nosotros lo que nos vamos a encargar es que a través de la extensión agropecuaria lleguemos directamente a ese productor, y que el productor pequeño tenga las posibilidades de estar al día con los avances tecnológicos para incorporar a su producción. Presidente Bautista, le pregunto algo que usted mencionó ahora. Ya el gobierno del cambio cuenta con el mapa del hambre en Colombia. Ese mapa, pues se ha hecho un trabajo desde que comenzó el gobierno para identificar esas zonas prioritarias para empezar a actuar y empezar a llevar la alimentación básica en ese plan, digámoslo así, como de choque. Ese mapa, ¿en dónde, qué regiones son las que están centralizadas en ese mapa? Y de paso le pregunto, ¿cómo va el tema del distrito de riego de Tesalia-Paicol? Que también usted estuvo en el departamento del Huila, allí hubo un anuncio, apoyo a los agricultores de este departamento, pero especialmente ese distrito de riego que lleva un tema de hace años, ¿no? Que no se ha podido poner en marcha. Así es, más de 13 años sin decidirlo. Entonces, sobre la primera pregunta, hay unas regiones el mapa de hambre se distribuye en muchas regiones. Hay unas regiones como la Guajira, a lo largo del Pacífico, que hoy tienen unas problemáticas no solamente de hambre, sino también de desnutrición. Ahí, digamos, hay una apuesta del gobierno importante, que es el tema de compras públicas. Estamos nosotros, vamos a adelantar con fuerza esta estrategia, ¿qué son las compras públicas? El ICBF, por ejemplo,
compra muchos alimentos para las fuerzas militares. Tienen una demanda de alimentos gigantes y otra serie de instituciones compran para alimentar y producir esto. Entonces, en algunas regiones importan. Entonces, en algunas regiones el Caribe, por ejemplo, que tiene una posibilidad de producir grande, importan comida desde Meta, desde Cundinamarca. Entonces, lo que estamos es propiciando economía local y garantizando un comprador local. Entonces, las alcaldías de algunos departamentos de la costa Caribe pueden comprar y facilitar que eso que se produce lo compren ahí. Entonces el mapa está claro, estamos trabajando en que las alcaldías y departamentos compren producción local y fomentar la producción local ahí. Eso sobre el tema de soberanía alimentaria y sobre el tema de los distritos de riego, decir que hay 3 distritos gigantes en el país, que son el de Ranchería en La Guajira, el del Triángulo del Tolima, y para el arroz. Y exactamente, y el de Tesalia Paicol, que estuve visitando. La apuesta de este gobierno es reactivar esto después de 13 años. Esto hace 13 años se construyeron unas infraestructuras con una inversión gigante. Lo de La Guajira, por ejemplo, es increíble. Es un enorme embalse, una belleza. Un vaso de agua gigante al lado de un territorio que tiene sed y que se está muriendo de sed. Un enorme vaso de agua al lado de un territorio que necesita agua para riego, para producir. Entonces, este gobierno va a reactivar la apuesta de hacer la siguiente fase para llegar no solamente a la producción alimentaria y las posibilidades de producir alimentos ahí para el tema de seguridad alimentaria, sino también que se va a aprovechar ese vaso de agua para darle consumo humano a través de los acueductos. Vamos a atender 7 municipios del sur de La Guajira con estos acueductos, y esto es un anuncio que el presidente estará haciendo en los próximos días. Lo mismo para el tema de el Tolima, el Triángulo del Tolima, y para Tesalia y Paicol estamos revisando porque hay una licencia ambiental y una consulta previa que hay que hacer, pero si superamos esos 2 pasos, vamos a ir adelante también con ese distrito. Doctor Bautista, hay un tema y es a lo que va dirigido mi pregunta, para que usted nos diga qué tanta injerencia o participación en este tema tiene o no la agencia. Y es la alternativa que buscan algunos campesinos en regiones del país donde se dedican a la siembra de cultivos de uso ilícito y que están buscando alternativas productivas. Zonas como el Cauca, como el Catatumbo particularmente, donde los campesinos quisieran buscar alternativas para producir la tierra distintas a la siembra de cultivos de uso ilícito. En ese sentido, ¿qué se propone desde la Agencia Nacional de Desarrollo Rural para esos campesinos que quieren, como en Catatumbo, insisto, hay cacao, algo de café, y quisieran fortalecer esos espacios de producción? Sí, la Agencia de Desarrollo Rural tiene que ver con todo lo que pasa en el campo. Incluso la Agencia de Desarrollo Rural, el desarrollo rural, como lo estamos abordando en el gobierno, va mucho más allá que el tema del desarrollo agropecuario. Es decir, que el desarrollo rural no solamente es producir alimentos, producir yuca, cacao, todo lo que estás diciendo, sino además tiene que ver con otros temas no agropecuarios. El tema del agriturismo, por ejemplo, que está surgiendo en algunas zonas, el tema de la gastronomía, el tema de la cultura, o sea, una cantidad de temas que además, que si queremos que nuestros jóvenes se queden en el campo o vuelvan al campo, necesitamos ofrecer alternativas distintas a el asadón o a lo tradicional. Hay avistamiento de aves, o sea, hay una cantidad de elementos que no son agropecuarios, pero que son desarrollo rural. Y en el tema particular de los cultivos de uso ilícito, donde la problemática es compleja, zonas en el Catatumbo, en Tumaco, en el Bajo Cauca, ahí la Agencia de Desarrollo Rural tiene un rol importante. Sustituir el cultivo, es decir, bueno, vamos a mirar qué puede ser una economía alterna, una economía lícita, alterna a lo que se está produciendo ahí. Entonces la agencia potencia con bienes públicos, con generación de posibilidades para que ese cultivo nuevo, es decir, el cacao reemplace a la hoja de coca, o el café reemplace a la hoja de coca, o se genere una economía en la que el productor que está actualmente en cultivos ilícitos se vincule a estas nuevas opciones. Nosotros generamos las condiciones y generamos productos alternos y acompañamiento para que esa apuesta sea exitosa. Doctor Bautista, justamente usted menciona
a los jóvenes y que los jóvenes no se vayan del campo, sino que se queden en el campo. Y me imagino que eso también aplica para las mujeres campesinas o mujeres que busquen empresa, que busquen crear emprendimientos y demás. ¿Qué acciones o estrategias se están implementando desde la Agencia de Desarrollo Rural precisamente para que no se vayan del campo, sino que al contrario, sigamos impulsando nuestro campo? Sí, estamos muy interesados en eso. Y la discusión de la tierra y la discusión del desarrollo rural es una discusión vacía si no nos preocupamos porque los jóvenes se queden o los jóvenes vuelvan, y si no nos preocupamos porque las mujeres se integren. Estamos además en el mes de la mujer. La apuesta de la agencia es priorizar todas las apuestas productivas donde hay mujeres. Nosotros hacemos unas convocatorias de proyectos productivos en las que se presentan asociaciones de todo el país. Cuando hay mujeres, le damos un puntaje especial para que haya un mayor acceso. La ministra de Agricultura, Cecilia López, tiene una bandera gigante que además va a dar muchas noticias en los próximos meses, que tiene que ver con la economía del cuidado. Y es decir, reconocer ese cuidado que las mujeres en todos los hogares y los rurales particularmente prestan en el cuidado de los hijos, en la atención a la casa, un trabajo que es gigante, pero que no es reconocido económicamente. Y esa es una bandera también del Ministerio de Agricultura, en el que se va a reconocer ese trabajo. Nosotros también en políticas de titulación de tierras estamos promoviendo desde el sector rural que se titule no solamente al hombre cabeza de familia, como suele ser en la historia, sino titulación conjunta, o priorizando que se le titule a la mujer la tierra como cabeza de familia, pero también cuando tiene una pareja, a ella como ser, para que también se haga cargo de la tierra. Y en los proyectos productivos también estamos fomentando esto. Asociaciones de mujeres tenemos, por ejemplo, en el tema de los arándanos, por ejemplo, tenemos una asociación grande en el Boyacá, y por todo el país estamos priorizando donde haya mujeres y donde haya jóvenes, para que lo que estamos diciendo, no se vayan del campo y vuelvan. Ahí la tecnología es importantísimo y estamos trabajando con el Ministerio de Comunicaciones para que lleve la conectividad al sector rural. Hoy no se concibe un joven sin estar conectado, y si queremos que un joven esté viviendo en el campo, tenemos que brindar las condiciones de conectividad. De tener la conexión al mundo. 6:52, estamos conversando con el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Diego Bautista Ríos. Y les voy a dar unos datos del presidente. Ingeniero industrial, especialista en evaluación de proyectos de la Universidad de los Andes y máster en políticas públicas y sociales de la Pompeu Fabra en Barcelona, en España. Bueno, usted es bogotano, pero vivió mucho tiempo en Tumaco. ¿Cómo es esa historia? Sí, yo pasé mi infancia en Tumaco. Algo fantástico. Un bogotano. Mis papás, por motivos de trabajo, se trasladaron a Tumaco, iban para el Ecuador, pero terminaron quedándose en Tumaco, y pues tuve esa fortuna de crecer en un pueblo que en medio de como el realismo mágico, que en medio de toda esa pobreza, pues tenía una riqueza de andar, vivir, callejear, el mar, la pesca. En mi colegio, además de mucha diversidad desde pequeño. Yo creo que me acuerdo cuando era chiquito, yo creo que éramos como 2 o 3 blancos en el salón. El resto del colegio era completamente de los negros, que son además mis amigos y que quiero mucho. Entonces, mucha diversidad, mucho conocimiento de país desde muy pequeño también, y una experiencia infantil fabulosa que me marcó para siempre. ¿Y el fútbol? ¿Que Tumaco? Willington Ortiz es de Tumaco. Domingo González. Tumaco González. La Gambetta Estrada y Tumaco González y Eladio Vázquez y bueno. Sí, ¿y el fútbol qué? Un semillero gigantesco. En el recreo en el colegio de fútbol, ¿qué? ¿Bien? Bien, ahí aprendí. No me dejaba ahí amilanar pese a la el gran talento que había. El semillero grandísimo, sí, fabuloso, y los mariscos. Eso sí. Tumaco tiene ustedes conocen, unos langostinos, camarones, pescado, ceviche, una delicia. O sea que prefiere más el marisco o el pescado que la changua. Sí. Ey, pero qué cosa con la changua. Voy a hacer una cruzada por la changua. No, porque como sí, bogotano. Lo prefiero más, aunque la changua, aunque yo soy de los de sí changua,
Es de los míos, está bien. Tipos de colombianos, los de changua y los de no changua. Dios mío, con lechita y toda la cosa. Claro. Y almojábana y queso. Así es. Para quedar desayunado. Una Pero el combinación marisco bien y, interesante. y la producción. Bueno, ya que hablamos de Tumaco, en Tumaco ocurrió un tema agrario y está ocurriendo. Hay el hongo rojo que está afectando a la palma, al coco, pero también allí se sembró mucha palma de aceite hace muchos años y por un hongo se perdió la mayoría. La pudrición del cogollo, sí. Bueno, ¿qué va a hacer la Agencia de Desarrollo Rural como para enfrentar este tema? Obviamente con otras entidades del Estado. Claro, vamos a hacer como una revitalización del cultivo. De hecho, al comienzo de gobierno eran unas apuestas grandes en Tumaco, el coco, porque hoy el coco es un producto valorado en el mercado gigante. En muchas partes del país se está empezando a sembrar coco porque se está valorando no solamente en lo que tiene que ver con el fruto propio, sino que casi todo el coco es demandado para el tema de para el tema del maquillaje, para el tema de la producción de pisos, el agua de coco. Tú te encuentras un agua de coco en un supermercado en los Estados Unidos y eso vale $12. O sea, hay una cantidad de temas. Mercado de todo. Claro. Aprovechado el coco. Aprovechado completamente, era una apuesta importante, pero nos encontramos con esto. Vamos a trabajar con Agrosavia para poder recuperar y que en algunos años podamos vincularnos desde Tumaco a eso. En otras partes del país estamos trabajando eso. El cacao es importantísimo en Tumaco y también esto que estábamos hablando antes, los camarones, que en algún momento fueron importantes por la serie de camaroneras que había en Tumaco. Ahora vamos a apostarle también a la recuperación de eso. Y lo que les decía, desarrollo rural no es solamente agropecuario, es también temas no agropecuarios. Entonces el turismo, la cultura, la música que se produce en Tumaco, la gastronomía, son temas alrededor del desarrollo agropecuario, que son desarrollo rural, que pueden generar muchos ingresos y pueden poner a Tumaco también dentro de la economía nacional en un lugar muy importante. Doctor Bautista, usted hizo parte del equipo de trabajo que acompañó el viernes al presidente Gustavo Petro en San Andrés en el inicio de las jornadas de gobierno escucha. ¿Con qué tareas se regresó de San Andrés? Allí, por supuesto, el tema de pesca fundamental. Ahí también hay un tema de soberanía alimentaria muy importante. ¿Cuáles son como las conclusiones más importantes que desde su área dejó la jornada? Hay unos temas muy importantes que se hablaron con la población raizal y no raizal de San Andrés. Hay unos temas que tienen que ver con la agencia y otros que tienen que ver con el gobierno en su conjunto, pero me parece importante mencionar los que tienen que ver en el gobierno en conjunto. El tema de la reubicación. Si lo pudieron escuchar, es muy importante. Hay incluso una posibilidad de reubicación de personas, es decir, sacar personas de la isla y llevarlas al continente, que no es obligatorio. Entre otras cosas, me imagino, por la inquietud que ellos tienen allí, nuestros hermanos raizales, de sobrepoblación que hay en la isla, ¿no? Exactamente, es exageradísima la sobrepoblación que hay en este momento en las islas. Y hay también muchas familias que voluntariamente se quieren venir al continente. Esto no es un tema de una reubicación obligatoria, es voluntaria y se habló mucho de eso. El tema ambiental es muy importante y particularmente para la Agencia de Desarrollo Rural hay un tema fundamental y es que San Andrés importa todos sus alimentos. Y Providencia, ni se diga. Importar los alimentos, llevar los alimentos a las islas cuesta un montonón, porque toca llevarlos desde el continente, pagar en los fletes y todo esto. Entonces ahí va a haber una apuesta importante, primero en el agua, poder aprovechar algunas fuentes de agua que hay para habilitar algunas tierras y generar algo de soberanía alimentaria, es decir, que no lo importen todo, poder sembrar hortalizas, tomate, que no se tenga que traer del continente, que además esa distancia hace que lleguen dañados, que se pierdan en el camino. Entonces hay un problema de generación de alimentos muy importante. Y por otro lado, la pesca. Hay una tensión fuerte en la isla entre el tema de pesca industrial y pesca artesanal, y nosotros vamos a apoyar a San Andrés con la producción de valor agregado sobre la pesca cruda, es decir, cómo lo que traen los pescadores se procesa, se empaca, se le pone una cadena de frío, se atienda también la demanda hotelera, pero también se atienda la necesidad de muchos habitantes del territorio de las islas que tienen problemas de seguridad alimentaria. Entonces la apuesta en pesca es importante, la apuesta agrícola es importante y también lo que estábamos hablando antes, que también se da en San Andrés, el huracán acabó con el coco. Entonces vamos a hacer un repoblamiento del coco y de una cosa maravillosa que yo no sé si ustedes la han probado, que se llama el fruto del árbol del pan. Claro.
que es una cosa deliciosa y fabulosa, sí, que sin duda no se ha conocido en el país lo suficiente. Sin duda, ese es un ingrediente infaltable en el rondón, que es la comida típica. Bueno, ¿ya aprendió a hacer el rondón? Tenemos alguna idea, un poco yo más que ella. Porque se hace en agüita de coco además, ¿no? Sí. Y entonces el rondón, así como un sancocho, permítanme la comparación, lleva yuca, algunos le ponen arracacha, el rondón lleva ese fruto de árbol de pan que es absolutamente delicioso, y aquí no lo conocemos, doctor. No, se desconoce poco, pero es una delicia. Sí. O sea, muy pocas cosas uno puede comparar con el patacón. Esta es Colombia Hoy Radio, emisora web conectada con todas las regiones, voces y valores del país diverso. Colombia Hoy Radio. 7.2, estamos en compañía del presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Diego Bautista Ríos, hablando sobre muchos temas del desarrollo rural en Colombia, y como lo dice el presidente, no solamente es el tema agropecuario, hay muchas actividades que se encadenan con esta gran apuesta del gobierno del cambio por la reforma agraria integral y el desarrollo del campo y las actividades conexas. Estábamos hablando del fruto del árbol de pan. Así es, sí, no, estábamos diciendo que ese, como muchos productos que uno encuentra en muchos rincones del país, son fabulosos y empiezan a ser valorados. Por ejemplo, la otra apuesta de la Agencia de Desarrollo Rural, aparte de decir desarrollo rural es más que lo agropecuario, es al interior de lo agropecuario no convencional, el cannabis, el cáñamo. Visitaba el valle en estos días y me decían la piña, no solamente el fruto de la piña es importante, sino la rama de la piña se puede procesar para hacer textiles. En Filipinas una camisa de fibra de piña vale $5,000. O sea, hay una cantidad de elementos. Y la cáscara, yo hago un agua de piña deliciosa. Imagínate. Con la cáscara, que además es diurético. No, es diurético, es deliciosa, es fresquita. Claro, se puede aprovechar literalmente todo. En vez de apio, cáscara de piña. Por favor, sabe 80,000 veces mejor. Pues, con el perdón de los que les gusta el apio. El azaí. Sí, es cierto, sí es cierto. El azaí, mejor dicho, tenemos un potencial enorme en el país. Entonces, es muy importante seguir impulsando los productos tradicionales, cacao, yuca, flores, banano, pero hay un potencial gigante en unas nuevas especies que el mundo contemporáneo está demandando, para hierbas, para maquillajes, para una cantidad de temas, y uno va a Amazonas. El Instituto Sinchi, colega nuestro del gobierno, ha identificado 58 especies que tienen mercado internacional y que son a partir de las pepas, de las semillas, entonces hay una variedad impresionante de productos distintos a los tradicionales, que son los no convencionales, no solo el cannabis, que la agencia está dispuesta también a apoyar. Doctor Bautista, precisamente usted menciona que hay 58 especies que se pueden empezar a impulsar desde los territorios para generar economía y por qué no pensar en una exportación. Si hay una persona que nos está escuchando en este momento, un seguidor, una seguidora que esté interesada, que tiene una tierrita, que puede empezar a producir, ¿cómo puede esa persona participar de las convocatorias? ¿A dónde se dirige? ¿En dónde se puede conocer cuáles son esos requisitos para uno poder a producir, por decirle de cierta forma? Gran pregunta y oportuna pregunta. Nosotros anoche pusimos los términos de las convocatorias que va a haber para el país. Todos los departamentos van a tener unos cupos de recursos a los cuales se pueden presentar los entes territoriales, y próximamente vamos a abrir una convocatoria para que se presenten las asociaciones. Entonces, esto es un formulario. Nosotros tenemos una presencia territorial en 13 regiones que estamos revisando porque vamos a hacer una presencia mucho mayor en todos los departamentos, pero visitando nuestra página web pueden consultar los términos de esa convocatoria. Vamos en las redes sociales también a difundir esta convocatoria, y esa persona que está escuchándonos ahora, que si es mejor se puede asociar con otro conjunto de productores, pueden organizar un proyecto, diligenciar los formularios y enviarlos a la agencia para ser parte de la convocatoria y poder acceder a los recursos. Si tiene alguna duda, que entre a nuestra página web. En nuestra página web va a encontrar dónde están las oficinas, y también puede ir a nuestras oficinas, y si tiene problemas, porque a veces esos formularios son engorrosos y son difíciles, pues ahí le acompañamos a diligenciar y damos un servicio especial para que pueda completar y pueda acceder a recursos de la agencia. Doctor, digamos la página www.adr.gov.co. Gov con V, ya lo saben.
www.adr.gov.co. ADR, que es Agencia de Desarrollo Rural. Aquí tomando apuntes. No, yo también. No, fabuloso. Entonces van a poder participar de esas convocatorias. Bien, presidente, es costumbre aquí en Colombia Hoy Radio a las 7:06 de la mañana, en este martes, que nuestros funcionarios vengan con noticias, tengan primicias. Sí, señor. Usted trae una, me dijeron. La acabamos de de decir, la entonces. convocatoria. Grande. Que lanzamos ayer. ¿Cuántos recursos tiene esta convocatoria? Son, en esta primera envión, son 77 mil millones de pesos. Perfecto. 77 mil millones para todos los departamentos. Bien. Igualmente, nosotros lanzamos hace unas semanas el tema que les explicaba antes de la extensión agropecuaria, el apoyo al productor, el acompañamiento al productor. Ahí, exactamente, y vamos ahí también a poder... tenemos unos cupos por los departamentos, entonces, por decir un ejemplo, un departamento como La Guajira o como el Cesar va a tener unos recursos a los cuales todos los productores que nos escuchan en este momento del departamento de Cesar, de La Guajira, de Chocó, de Nariño, pueden presentar, diligenciar el formulario y presentar para acceder ahí a proyectos productivos. Un proyecto de cacao, un proyecto de arándanos, un proyecto de cualquier cosa, va a ser estudiado ahí, va a ser calificado, como dijimos. Si hay mujeres, tiene un puntaje más grande; si hay jóvenes, tiene un puntaje más grande, y se mide, y a partir de esa propuesta entregamos unos recursos. Pero también hay recursos para acompañamiento en el tema de extensión agropecuaria. Cada departamento, entonces, también vamos a acompañar a esos productores permanentemente en cómo sembrar, qué sembrar, cómo comercializar, de qué manera incorporar tecnología y ese tipo de cosas. Clave, que son gratis la asesoría, ¿no? Que no se cobra. No se cobra. Y ojo, no se dejen engañar. Eso es muy importante. No se dejen engañar porque falta el Hay vivo. mucho intermediario, o sea, los servicios de la Agencia de Desarrollo Rural son servicios gratuitos. No se dejen engañar por intermediarios que les dicen que si les apoyan van a encontrar a alguien que les ayuda a que su proyecto finalmente corone en el tema del presupuesto. No, esto es, asesórense de nuestros funcionarios, y además cualquier amago de falta de transparencia o corrupción, vamos a abrir en esta semana una línea de transparencia. Estamos recuperando la institucionalidad del sector. Excelente. Hemos encontrado un sector bastante estropeado por décadas y lo estamos reconstruyendo. Una de las metas de este gobierno, del presidente y de la ministra Cecilia, es recuperar la institucionalidad que ha estado caída por décadas. La vamos a dejar adelante. Y en eso tiene que ver mucho los temas de transparencia y corrupción. Doctor Bautista, usted hace un rato decía algo, un término, un concepto, y pasamos de largo porque no era quizá el enfoque de la respuesta. Y usted habló del agroturismo como una de esas nuevas tendencias cuando estamos hablando de los jóvenes y cómo hacer que los jóvenes vayan y vivan al campo, y cómo los ciudadanos de las zonas urbanas pueden tener muchos motivos para ir y visitar la zona rural. ¿Qué es el agroturismo? ¿Cómo estamos en materia de agroturismo en el país? Y esas nuevas tendencias, ¿cómo van marcando también de alguna manera el desarrollo económico para las regiones? El agroturismo es justamente tener una experiencia mucho más allá de la visita a los sitios de interés tradicionales, y no involucrarse en, por ejemplo, el café, entrar adentro de esa cultura del café, que además, si ustedes se acuerdan de la telenovela, ¿qué tal? No solamente ver la telenovela por televisión, sino vivir como esa experiencia de lo que pasaba en la famosa telenovela. Recolectar, conocer, por un día. Saber, exactamente, ese tipo de cosas. Entonces, hoy en el mundo... No he sido, pero se puede. Y hay lugares en el eje cafetero donde justamente la gente se viste como chapolero y hace el proceso de recolección. Hay una nación entera, que son 600.000 colombianos año a año en cosecha cafetera recorriendo Colombia, ¿no? Absolutamente. Un tema que es muy importante hoy para todos los que quieren experiencias turísticas es el avistamiento de aves, que empieza a ser importante en Colombia. La experiencia, las plazas de mercado. Las plazas de mercado, que quien ha tenido la oportunidad de visitarlas en Europa o en otros sitios del país, ven que una plaza de mercado no es un sitio solamente para ir a comprar, es un sitio para disfrutar, para sentarse, para comer, para mirar ese maravilloso colorido. Y hay muchos sitios del país, estamos todavía lejos
de aprovechar ese potencial. Tenemos unos casos, las mariposas también es un tema, o sea, tenemos unos casos emblemáticos, pero son muy chiquitos y eso se puede multiplicar por millones. Entonces, tener una apuesta productiva, pero además acompañar esa apuesta productiva de una cantidad de temas alrededor, la comida, las artesanías, lo que se produce ahí. Entonces, todo eso es lo que estoy diciendo todo el tiempo de no es solo lo agropecuario, vinculemos una cantidad de temas al sector y eso finalmente termina generando ingresos que necesitamos porque tenemos 12 millones de pobladores del campo colombiano pobres. Necesitamos generar ingresos y necesitamos resolver esa vida cotidiana y eso es lo que estamos haciendo, fortaleciendo institucionalmente, pero no solamente eso, sino que le pase algo a la vida de la gente en el campo y ese es el desafío que tenemos como gobierno y que le empiecen a pasar cosas pronto. Muy bien, 7:12. Gracias, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Diego Bautista Ríos, por estar en Colombia Hoy Radio. Esta es su casa. Venga siempre con noticias, con historias. Tenemos para hablar más, pero ya tenemos a nuestra directora de medicamentos del Ministerio de Salud, Claudia Vargas. Eso será después del corte musical para hablar sobre lo que se ha rumorado en estos días. Se ha anunciado que hay escasez de medicamentos para enfermedades calamitosas o catastróficas o de alto impacto. Gracias por estar con nosotros. Algún día hablaremos de los PEDET, ¿no? Así es, usted muchas fue gracias. uno de los diseñadores de los PEDET. Así es, yo estuve los 4 años apoyando el proceso de paz de La Habana en el punto de reforma rural integral. Ahí y hoy está. Maravillosamente estoy aquí en la ejecución para acelerar ese proceso que es importante. Ayudando a implementarlo desde la realidad. Ya. Muy importante. Claro. El punto 1, nada más y nada menos. Así es, no, les agradezco mucho, muchas gracias. Esta es una agencia que dará muy buenas noticias para los colombianos, estoy seguro. Pues aquí, Gracias, hoy he doctor. hecho 4. Bienvenido. La Sí, sí, convocatoria, lo del agua en La Guajira, lo del apoyo a la palma de coco en Nariño. Ahí van 3. Ahí Así van abuelo de 3 pájaro. de muchos De muchas más. que podemos hacer. Hoy aquí en Colombia Hoy Radio. Gracias, presidente. Colombia Hoy Radio.